Momento, entonces. Bueno, muchachos, nuevamente buenos días. Feliz inicio de semana para todos. La clase de hoy es la clase correspondiente a noviembre 16 y oficialmente es nuestra segunda clase del curso Matemática Fundamental. Vamos a continuar hablando sobre cómo se valida un razonamiento. Recuerden que esta es como nuestra meta y es cómo sabemos si un razonamiento es válido o inválido dentro de esta lógica que hemos llamado la lógica proposicional. Recuerden que esta lógica es una lógica bivalente, o sea, a dos valores. Cada proposición de la cual tiene sentido preguntarse si es verdadero o falso, pues no tiene ningún otro estatus de valor. Esto tiene que ver con el tercero excluido, justamente el principio eh, del que hablamos justamente al inicio. Bueno, entonces esto que se llama la semántica de la lógica proposicional es la forma en cómo yo doy valores de verdad a proposiciones que he compuesto, ¿cierto? De otras proposiciones a través de nuestros conectivos lógicos. Recuerden que tenemos por un lado la negación, tenemos por otro lado la conjunción, por otro lado la disyunción, la implicación y la doble implicación. Creo que esto lo llamamos bicondicional y este, si no estoy mal, condicional. Entonces, para cada uno de ellos, estas tablas que están acá son como nuestros axiomas que nos permiten decidir el valor de verdad que toma la proposición. Recuerden que estas serán como proposiciones moleculares, ¿no? A partir de las proposiciones atómicas. Entonces, una vez que yo tengo estas dos proposiciones, construyo esta nueva proposición. Entonces, ¿cómo es el valor de verdad de este? Dependiendo de los valores de verdad de los anteriores. Y con estas tablas, casi no, podemos darle o conocer el valor de verdad de cualquier fórmula bien formada. ¿Sí? Recuerden que las fórmulas bien formadas son esas fórmulas que yo construyo a partir justamente de estos conectores lógicos. Bueno, estas tablas de verdad, muchachos, les decía yo que son como las tablas de multiplicar. Esto hay que memorizarlo, son, digamos, nuestra herramienta, nuestros axiomas, con los cuales vamos a poder dar valores de verdad a cosas mucho más complejas. Entonces, por ejemplo, la negación lo que hace es invertir el valor de verdad de la proposición. Entonces, si esta proposición es, por ejemplo, verdadera, al ponerle esta negación, esta nueva proposición es ahora falsa. Y si la proposición es falsa, pues la nueva proposición negación de P, pues va a ser verdadera. En la conjunción, fíjense que la única forma de obtener un valor de verdad en esta conjunción es que las dos proposiciones sean verdaderas. De resto, así haya una de ellas falsa, hace que toda la conjunción sea falsa. Estas son formas, digamos, como de memotecnias para darle un poco de sentido a las tablas y pues para no tener que memorizarlas como tal, sino, digamos, poder razonar un poquito cuando uno está haciendo tablas más complejas. Claro, si a ustedes se les dificulta, pues lo que hay que hacer es simplemente memorizarlas. Bueno, eh, recuerden que esta es como una I y esto es una O, ¿no? Entonces, en la O, lo que yo tengo es que la única forma de obtener una falsedad es que las dos proposiciones sean falsas. Es decir, si una de las dos proposiciones es verdadera, hace que la disyunción sea verdadera. La implicación, la única forma de obtener una falsedad es tratar de, con una verdad, tratar de concluir una falsedad. Esto es interesante, es decir, yo digamos, con cosas falsas puedo concluir cosas verdaderas y esta es justamente la parte más difícil de la lógica, porque uno siempre está preocupado acerca de si la conclusión es o no verdadera, pero en realidad estamos en este momento tratando de entender más que si la conclusión es verdadera, si todo, digamos, el razonamiento es verdadero. Y lo que hice aquí es que con cosas falsas puedo concluir verdades. Y con cosas falsas puedo concluir cosas falsas y en últimas este razonamiento es
verdadero. Entonces, la única forma, digamos, de tener una falsedad en una implicación, o sea, que esta proposición sea falsa, es que yo intente con una verdad intentar concluir una falsedad. Eso es realmente imposible. Y el bicondicional, pues básicamente esto es una especie de equivalencia. Entonces, para que esto, digamos, para que ella sea verdad, pues los dos estados de valor de las proposiciones pues deben ser iguales, porque es justamente una equivalencia. Entonces, una verdad equivalente a una verdad o una falsedad equivalente a una falsedad, pero si los estados de valor son diferentes de P y Q, pues no puede haber una equivalencia, sino un bicondicional. Entonces, como repito, estas son formas de intentar darle sentido un poco a las tablas para no tener que memorizarlas como tal. Bueno, y a partir de ahí podemos hacer cosas más complejas. Aquí tomamos esta definición, este se llama elo exclusivo. Entonces esto es como uno dice, tengo P o exclusivamente con o Q. Entonces es como el que uno pone o con una tilde. Entonces o es P o es Q, pero no son los dos y no es ninguno. Entonces, ¿a qué se equivale? Digamos, ¿cuál es la definición? Sí, aquí he usado definición, de hecho aquí voy a usar esto que se usa mucho en matemáticas. Cuando uno pone dos puntos y un igual, eso lo que quiere decir es que está definiendo. Es decir, este símbolo significa esta proposición un poco más compleja, que o tengo P y no tengo Q, o puede ser que no tenga P, pero entonces sí tengo Q. Entonces, básicamente, en lo exclusivo, lo que está diciendo es que o sucede una de las dos cosas, ¿sí? No las dos al tiempo, no ninguna al tiempo. Entonces, o tengo P y no tengo Q, o no tengo P, pero sí tengo Q, ¿sí? Pues este es un O normalito sin tilde. Entonces, ¿cómo es la tabla de valor de esto? Pues bueno, hay que hacer una tabla de valor un poquito más grande que las que tengo arriba. Entonces coloco a P y a Q y a todas las posibles combinaciones de falso o verdadero que tengo para ellas, para esas dos. Entonces aparecen 4 opciones. Voy construyendo los elementos que tengo acá. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un no P, aquí tengo un no Q. Entonces voy construyendo quién es no P, no Q. Recuerden que la negación invierte los estados de verdad. Entonces verdadero se convierte en falso, falso se convierte en verdadero. Y para esta columna la estoy analizando con esta, entonces verdadero se convierte en falso, falso se convierte en verdadero. Ahora vamos a analizar, fíjense que lo que hago es esta fórmula o esta proposición molecular o compuesta, verla a través de sus componentes más simples o a través de sus proposiciones atómicas. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una O, entonces aquí hay una proposición y aquí hay otra. Esto es como si fuera mi P y Q. Entonces intento construir estos elementos acá para poder aplicar la tabla de O. Pero para poder hacer este, pues primero necesito la de P, que es la que tengo acá, y la de no Q, que es la que tengo acá, y así sucesivamente. Bueno, entonces aquí, ¿cómo hago P y no Q? Entonces recuerden que la I o la conjunción es verdadera cuando las dos son verdaderas y el resto de opciones son falsas. Entonces, entre P y no Q, vamos a ver cuándo ellas dos son verdaderas. Fíjense que es en la segunda columna, por tanto aquí tengo una verdad y el resto pues son automáticamente falsedades, porque tengo verdadero, falso, falso, falso y falso, verdadero. Bueno, lo mismo hago con no P y Q y ya con estas dos columnas pues aplico digamos, la tabla que tengo para la O. Entonces recuerden que en la O todo es verdadero, salvo que las dos proposiciones sean falsas. Entonces aquí yo ubico a las dos proposiciones falsas, da falso. Aquí las dos proposiciones son falsas, eso da falso. Y con que haya una de las dos verdaderas, pues eso va a llevar a que esto sea verdadero. Entonces fíjense que la tabla de esto es F, B, B, F. Y eso lo puedo resumir en una tablita, digamos, para no tener que volver a hacer todo el proceso que yo hice ahora, pues aquí en esta tabla ya tengo, digamos, el resumen de todo lo que hice allá. Entonces, si P y Q son verdaderos, el P o Q es falso, claro, porque no puedo tener las dos en forma simultánea, ¿no? Si las dos son falsas, entonces eso es falso, claro, porque no puedo tener, o sea, debo tener alguna de las dos como verdadera para concluir que todo es verdadero. Y acá pues tengo verdadero a P, pero falso a Q. Entonces la O con tilde es verdadera y en este caso contrario, pues la también es verdadera. Entonces esta tabla, pues ya puede ser una nueva tabla que yo ya puedo usar para no tener que volver a hacer todo este proceso. Bueno, esto es como más o menos recordando lo que hicimos en la clase anterior.
Bueno, vamos a analizar las tablas de verdad de estas dos proposiciones. P implica Q y no P implica no Q. O sea, son dos proposiciones aparte, ¿sí? Nada tiene que ver la una con la otra por ahora, entonces vamos simplemente a hacer las tablas de verdad. Bueno, la de P implica Q es parte de nuestra semántica, entonces esa ya la teníamos, ¿sí? Recuerden que con algo verdadero no puedo concluir algo falso, y de resto, pues todas las demás son verdad. Bueno, vamos a concluir, a hacer la de no P implica no Q. Entonces, vamos a hacerla aquí. Cualquier cosa me ayudan. Entonces, a ver, tenemos, como tengo no P implica no Q, entonces voy a ir haciendo primero las columnas de las proposiciones atómicas. Sí, bueno, tengo P y Q, a partir de ahí construyo no P, no Q, y luego sí voy a hacer la implicación. Entonces vamos a hacer no P. Ah, aquí esto lo estoy haciendo con colorcitos, vamos a hacerlo con colorcitos. Bueno, entonces, no P invierte todos los valores de verdad de P. Entonces, verdadero se convierte en falso. O sea, este verdadero se convierte en falso. Este verdadero también se va a convertir en falso. El falso se convierte en verdadero y el falso se convierte en verdadero. ¿Sí? Falso en verdadero, falso en verdadero. Y ahora las de no Q. Entonces, verdadero se convierte en falso, perdón. Falso se convierte en verdadero, verdadero se convierte en falso y falso en verdadero. ¿Sí? Entonces, recuerden, verdad en falso, falso en verdad, verdad en falso y falso en verdad. Listo. Y ahora con estas dos vamos a aplicar la tabla del condicional, ¿sí? O de la implicación, también le llamo yo. Entonces, recuerden que con algo verdadero no puedo concluir algo falso, que es esta que tengo acá. O sea que esta está con naranjita, esta es falsa, acá. ¿Listo? Con algo verdad no puedo concluir algo falso. Con cosas falsas puedo concluir lo que sea, tanto falsedades o verdades, y esos razonamientos son correctos. O sea que esto es verdadero, verdadero, y con verdad puedo concluir verdades. O sea que tengo esta tabla. B, B, F, B, ¿sí? Entonces, claro, puedo ponerla en una nueva tabla, ¿sí? Si quieren acá lo que yo haría ahora, voy a hacerlo, pero luego lo deshago. Lo que yo haría es borrar todo este proceso que yo hice inicialmente, ¿cierto? Y para tener mi tablita muy parecida a la que tenía en el otro. Ok. Entonces, vamos a borrarlo así. Entonces borramos esto. Y esto lo corremos por acá. Y esto lo corremos por acá. Y esta sería nuestra tabla de verdad para no P implica no Q. Lo primero que uno puede observar es que esta tabla que yo tengo, que es B, F, B, B, es diferente a esta que concluimos, porque esta es B, B, F, B. Entonces, fíjense que, bueno, sí, aquí coinciden, aquí también coinciden, pero en estas dos no estamos coincidiendo. Entonces, ¿qué nos dice eso? Eso lo que nos dice es, bueno, este tipo de razonamiento no es lo mismo que este tipo de razonamiento. O sea, son cosas totalmente diferentes, ¿sí? Porque hay situaciones en particular donde no van a coincidir, ¿sí? Que serían estas dos filas que están acá. Eso va a tener implicaciones un poco más adelante y de hecho tiene que ver con la primera pregunta que hicimos hace un tiempo, digamos al inicio de la clase anterior, pero no la quiero recordar ahora, ahora lo miramos. Bueno, y vamos a hacer la tabla de verdad de esta proposición, que dice P y Q implica Q. A ver cómo nos va. Entonces, claro, las partes atómicas son P, Q, pues aquí, digamos, ponemos todas las posibilidades digamos, de verdad y falso para ellas dos. Vamos a hacer I de esas dos. Entonces, recuerden que aplicamos la tabla de verdad de I. Y luego, con esta columna y esta columna,
aplicamos la tabla de la implicación. Entonces, a ver, vamos a ver cómo lo va por acá. Entonces, la I, recuerden que para la I, la única forma de tener verdad es que las dos proposiciones sean verdaderas. De resto, todo es falso, ¿sí? Entonces, recordemos la de acá, aquí, ¿sí? Entonces, vean, para obtener una verdad, las dos proposiciones que estoy haciendo conjunción deben ser verdaderas, de resto, todo da falso. Entonces, casi que esta aquí es la tabla que ya tenemos allá, porque está en el mismo orden. Entonces, esto es verdadero, esto es falso y esto es falso. Y ahora recuerden que para la implicación, la única opción es, para obtener una falsedad, es con algo verdad intentar concluir algo falso. Ahora, aquí tienen que tener en cuenta el orden, ¿no? Es decir, es P y Q implica Q. Es decir, para aplicar esto yo tengo que leer de aquí para acá. ¿Sí? O sea, no lo vayan a hacer así porque entonces no les va a dar. Si les parece más cómodo, entonces lo que uno debería hacer es, bueno, si vamos a intentarlo hacer acá, copiar. Vamos a ponerlos por acá aparte. Entonces tengo P y Q con sus valores de verdad. Y ahora tendría que poner a Q. Bueno, voy a correrlo así y ahora deshacemos todos estos cambios. Y la pregunta ahora es, ¿qué está pasando con esta implicación? Entonces, con verdades no puedo implicar falsedades. Todo esto tiene un valor de verdad falso. Pero fíjense que esa situación no la tengo. O sea, con verdad puedo implicar verdades, sí. Con falsedad puedo implicar lo que yo quiera. O sea, que esto debería ser así. ¿Listo? Voy a deshacer aquí estos cambios para que nos queden las notas organizadas. Y simplemente entonces repito. Esto nos dio verdadero, esto nos dio verdadero, esto nos dio verdadero y esto nos dio verdadero. Entonces, aquí en esta página hay dos cosas que reflexionar. La primera, aquí tenemos dos proposiciones cuyas tablas de verdad no son iguales. Eso quiere decir de alguna forma que decir P implica Q no es lo mismo que decir no P implica no Q. Y ojalá reflexionen un poquito de esto sobre cómo empezó esta discusión, cómo empezaron estas discusiones sobre la lógica. Y por otro lado, aquí tenemos una tabla, o sea, una proposición más bien, cuya tabla de verdad dio todo verdadero. Eso realmente es curioso, es la primera vez que nos pasa y va a ser importante para lo que voy a decir a continuación. Bueno, me da la palabra a Dana, que creo que tiene alguna inquietud y ya continuamos. Adelante, Dana. Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo estás? Profe, yo tengo una duda con respecto a la segunda tabla de verdad, porque pues arriba, ¿Esta? en la otra pared, no, la de la izquierda, Esta. y esta otra. Allá aparece que si P es verdadera, Q es falsa, ah, entonces Q es falsa, pero abajo no aparece así, abajo aparece como verdadero. Espera que es que se me fue el otro momentico. Repíteme otra vez. Estamos hablando Lo de que esta, pasa, ¿cierto? sí, yo me estoy basando en esta viendo que P es verdadera y Q falsa, entonces P implica Q es falso, pero abajo Esta. aparece como si fuera verdadero. Ajá, ahí, Pero ¿dónde abajo? en la, en la, en la que acabo de hacer. P y Q, entonces, implica Q, abajo, esa. ¿Esta? Ajá, es que no entiendo ahí. ¿Esta que está acá? No, la de arribita, la, sí, la Esta. de arriba. ¿Sí? No, la que está en medio de esas dos que usted me señaló. Esta que está acá. Esa, A ver, de la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. Estamos hablando de la tercera, ¿cierto? sí, señor. Ok, listo. Entonces, vamos a ver de dónde salió este valor de verdad, ¿listo? Entonces, primero, aquí P y Q es, o sea, P es falso, Q es verdadero. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien?
Ahora, P y Q, ¿cómo es? Entonces, P y Q es falso. O sea, olvidémonos de esto. Olvidémonos de esto. P y Q es falso porque para la I, la única forma de obtener verdad es que las dos proposiciones sean verdaderas. Aquí, como la P es falsa, en la conjunción, esto es falso. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Bien, profe. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, ahora vamos a analizar esta implicación. P y Q implica Q. Entonces, estoy diciendo que P y Q es falsa, ¿cierto? Vamos a anotarlo aquí. P y Q implica Q. Creo que no me va a caber. Entonces, vamos a correr esto por acá un momentico. Eso. Entonces, ¿qué valor de verdad tengo? Tengo que esto es falso. ¿Y qué pasa con Q en esa línea? Entonces, estoy en la tercera, ¿no? Entonces, P y Q es falso, pero Q es verdadero, ¿no? O sea que Q es verdadero. Entonces, la pregunta es, FB, ¿qué valor de verdad le da a todo? Entonces, vamos a ir a la tabla de la implicación, que es la que tengo acá. FB da verdadero. ¿Sí lo ves, Dana? Sí, profe. O Qué sea que pena. todo es verdad. No, no, no te preocupes, no pasa nada. Justamente este es el tipo de cosas que hay que resolver, porque aquí estamos haciendo unas fórmulas sencillas. Luego vamos a hacer unas fórmulas un poco más complicadas. Bueno, yo aquí marqué esto con verde, pero digamos, luego lo que está debajo es es lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que ya lo teníamos. Lo marqué en verde simplemente para indicar que esta proposición es verde, tiene esta tabla de Bardot, estas las que coloqué en naranja, tiene esta tabla de Bardot y son diferentes. Es decir, aquí, de hecho, vamos a marcar eso. Vamos a marcar eso porque, digamos, aquí, repito, hay dos cosas que observar en esta diapositiva. La primera, que estas dos cosas son diferentes. Aquí, diferentes. Y la segunda, que aquí todo es B. Sí, vamos. Por ahora no pasan de ser curiosidades, pero pues ya vamos a ver por qué es importante eso que está aquí. Bueno, entonces entra una definición, algo que se llama tautología. ¿Listo? Entonces dice, una fórmula proposicional es una tautología si es verdadera para todas las asignaciones de verdad de las letras proposicionales que la componen. Es decir, si yo tengo una tabla como esta y todo me da verdad, eso tiene un nombre especial, se llama tautología. Esto es interesante porque lo que está diciendo es que, vea, P y Q permite concluir a Q, ¿cierto? Sin importar cómo sean P y Q. Entonces aquí es donde uno ve que el razonamiento trasciende más allá de los valores de verdad, en particular de cada premisa. Entonces, o de cada proposición. Entonces, pero es que, ¿qué pasa si P es falso? ¿Qué pasa si Q es falso? Bueno, no, esto va a dar verdadero. ¿Qué pasa si P es verdadero y Q es falso? Bueno, esto va a dar verdadero. Entonces, el valor de verdad no está dependiendo de P y Q, simplemente siempre es verdad. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se conoce como una tautología. Hay muchas tautologías. Entonces, por ejemplo, aquí en el libro nos muestran una. P es equivalente, o sea, o P bicondicional, negación, negación de P, es una tautología. Y pues simplemente, ¿cómo le verifica uno? Pues hace una tabla. Hacemos la tabla para P. Entonces, P puede ser verdadero o falso, no hay más opciones. La negación de P invierte los valores de verdad. La negación vuelve e invierte los valores de verdad. Y el condicional es verdadero cuando las dos son iguales. Entonces, vea, B y B son iguales, por tanto, esto da B. Y aquí F y F son iguales, por tanto el bicondicional es verdadero, ¿sí? Entonces, digamos, aquí lo que estoy diciendo es que P es equivalente a no P, ¿sí? Es como si yo cancelara la doble negación, ¿sí? Entonces es como si yo digo, no es cierto que no estudie. Entonces, bueno, eso es equivalente a decir que estudio, ¿sí? Porque la doble negación se está cancelando. Claro, en términos, digamos, un poco más algebraicos, es como cuando uno dice menos menos A. Entonces, es igual a A, ¿sí? Solo que no hemos llegado todavía a la estructura algebraica de los números, pero más o menos lo que uno aprende en el colegio, menos por menos da más. Entonces, es, digamos, la misma idea. Ahora, claro, ustedes pueden decir, pero, profe, eso es como obvio, ¿no? O sea,
negarse uno dos veces es como si no hubiera hecho nada. Entonces, bueno, sí, eso es una tautología sencilla. Aquí tenemos otra tautología que también tiene sentido, porque si yo tengo dos, digamos, dos proposiciones P y Q, entonces pues tengo en particular Q. Igual voy a tener en particular a P. Entonces son tautologías, solamente las tautologías son formas de razonar que a uno le parecen muy, muy lógicas, muy obvias, pero que terminan siendo validadas a través justamente de sus tablas de valor, al mostrar que su valor de verdad trasciende a los valores de verdad en particular de sus proposiciones que la componen. Bueno, aquí tenemos otra interesantísima y que es muy, muy, muy importante. La implicación se puede ver como una disyunción, bueno, se puede construir, digamos, o es equivalente a algo que tiene una disyunción y una negación. Entonces, exactamente, ¿qué dice esta tautología? Dice, P implica Q es bicondicional o equivalente a no P o Q. Entonces, entonces, es otra de esas que hay que meterla en la tabla de cosas a memorizar, así como las tablas de multiplicar y así como las tablas de la semántica. Entonces, pero bueno, digamos, si ya ustedes me entendieron cómo se hacen estas tablas, pues no la voy a hacer, igual está hecha en el libro, pero esta también da digamos, todas las filas dan con valor de verdad B. Sí, no hay otra posibilidad. ¿Listo? Entonces, claro, repito, ¿cómo se construye? Pues ponemos a P y Q, hacemos todas las posibilidades de valores de verdad, vamos negando P, entonces cambiamos los valores de verdad de la primera columna, hacemos no P o Q, luego hacemos P implica Q. Esta es la tabla que ya memorizamos. Recuerden que la única forma de obtener una falsedad es tratando de concluir una verdad con algo verdadero, concluir algo falso. Ese razonamiento es incorrecto o falso, digámoslo así. De resto todo es B y aquí nos damos cuenta que estas dos columnas son iguales, o sea que son equivalentes. ¿Sí? Recuerden que el bicondicional da verdad si solamente si las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Entonces por eso aquí queda todo en vez. Entonces ahí tenemos dos tautologías y con esta que ya descubrimos acá, entonces tenemos tres tautologías, pero les repito que hay muchas tautologías, muchas, muchas, muchas. Bueno, voy a leer por acá, creo que hay unas cosas en el chat, regálame un segundo. Entonces por acá Oscar dice, en la argumentación usan estratagemas para validar siempre la conclusión, hasta rebuscándose palabras o usando un léxico técnico. Bueno, no sé exactamente qué quiere decir Oscar. Oscar, si quieres complementar algo. No, profe, lo mencionaba por la doble negación, ya que la doble negación es una forma también de distraer Ah, sí. la conexión lógica para hacer un embrollo mental. Sí, 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 tienes toda la razón y ya vamos para allá, no se preocupen, vamos para allá, porque recuerden que ustedes como futuros científicos, digamos, la tarea de ustedes, más allá de que concluir cosas verdaderas, porque me imagino que todos ustedes quieren tener sus propios resultados científicos, eh, antes de, digamos, o un poco más, bueno, sigamos, un poco más importante que concluir es que todo el proceso mediante el cual uno llegó a esa conclusión, pues sea correcto, porque si no, es decir, si la forma como usted piensa no es validada por la comunidad científica, pues, digamos, ahí, hasta ahí llegó. O sea, usted puede llegar a una cosa muy, muy verdadera, pero no la va a poder comprobar ante la comunidad científica si sus razonamientos no son adecuados. Bueno, en la primera tautología podemos definirla sin reemplazar Q por P, también sería una tautología. Sí, en la primera, si aquí digamos yo tengo P y Q implica Q, pero también podría borrar, y no quería hacer eso, pero también podría yo borrar acá y poner a P. Claro, porque fíjense que no hay ninguna diferencia entre P y Q. O sea, P y Q ninguno es favorito, es decir, están al mismo nivel. Entonces simplemente pues si puedo concluir Q, también podría concluir P. Muy bien observado. Eh, bueno, creo que se me estaba yendo el audio, pero no estaba diciendo así gran cosa. ¿Ya me escuchan mejor, chicos? Probando.
Ok, bueno. Hay que tener un poco de paciencia porque recuerden que el internet en mi casa no es el mejor internet que uno pudiera tener, pero bueno. Eh, entonces ahora viene lo que les estaba diciendo. ¿Qué es una equivalencia lógica? Entonces, una equivalencia lógica son dos fórmulas bien formadas, ¿cierto? Eh, para las cuales cuando yo pongo un bicondicional entre ellos, esto que está aquí resulta ser una tautología, ¿sí? Entonces, cuando tenemos dos formas, digamos, dos proposiciones o dos fórmulas bien formadas, y yo pongo un bicondicional entre ellos, y esto resulta ser una tautología, entonces decimos que las dos fórmulas o las dos proposiciones son lógicamente equivalentes, ¿sí? Entonces, lo que les decía, en este que yo te hice acá, tengo dos tablas de verdad, pero no son diferentes. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo pongo un bicondicional, digamos, P implica Q y aquí un no P implica no Q, y coloco un bicondicional entre ellos, esto no va a ser tautología, ¿sí? Porque para hacer tautología, pues tienen que ser iguales las dos columnas. Entonces, lo que podemos decir ahora en este vocabulario es que esas dos proposiciones no son equivalentemente lógicas, ¿sí? Espero que estén recordando la primera pregunta con la que empezamos estas clases, ¿sí? Que era acerca de la afirmación de Descartes, ¿sí? Ahora, más adelante lo vamos a retomar. Catalina, ¿qué pregunta tienes? Profe, yo pues leí una parte del libro, como usted lo indicó, y pues en esa parte yo quise concluir que, por ejemplo, en la tabla anterior, no sé si puedo mostrar la diapositiva anterior. Claro que sí. Sí, justamente en esa. Cuando se encuentra no P o Q y P equivalente a Q, P no, implica por Q. separado. Sí, Sí, pero por eso. separados. Ok, entonces vamos a escribirlo por acá. Como lo está, no, como lo está ya hecho, profe, atrasito. ¿Así? Sí, pues ahí cuando se encuentran los valores, si es verdadero y todo, en el proceso de la tabla, Por eso. que Esta y esta. sí, esas dos columnas, exacto, Ajá. que esas serán una equivalencia lógica, no sé si, Sí, 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 si- justamente, claro. Es decir, cuando yo pongo un bicondicional, digamos que esta proposición la vamos a llamar A y esta la llamo B. Ah, bueno, creo que en el otro dice alfa y beta. Entonces vamos a llamar a este alfa y a este beta. Entonces cuando yo pongo el bicondicional entre alfa y beta, todo da verdadero, o sea que es una tautología. Eso quiere decir que estas dos columnas son iguales y efectivamente se ve que son iguales. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir? Yo puedo decir que P implica Q y no P o Q son equivalentes. La equivalencia lógica. ¿Eso es lo que me querías decir, Catalina? sí, profe, gracias. Eso, exactamente. Es justamente eso, lo has entendido muy bien. Entonces, una equivalencia lógica son dos fórmulas bien formadas. Hay dos formas de entender la equivalencia lógica. Dos fórmulas bien formadas, digamos alfa y beta, son equivalentemente lógicas si sus tablas de valor son iguales, es una forma de verlo, o si cuando yo pongo un bicondicional entre las dos, me aparece una tautología. ¿Sí? Son dos formas, digamos lo mismo, ¿no? O sea, porque para que esto sea verdad en un bicondicional, pues quiere que estos dos son iguales, ¿no? En cada fila, o sea, que quiere que las dos columnas son las mismas. Son dos formas de decir eso. Bueno, entonces, claro, una equivalencia lógica lo que está diciendo es, todo lo que diga y haga alfa va a ser igual, pues, o sea, tiene el mismo efecto que lo que haga beta, ¿sí? Y pueden ser bien diferentes, así como esta, P implica Q y por otro lado no P o Q, ¿sí? Entonces, digamos, son cosas que se ven diferentes, pero en realidad son equivalentes, lógicamente hablando. Bueno, entonces, y aquí nos muestra otro ejemplo, que es otra tautología, y es P implica Q es equivalentemente lógica a no Q implica no P. Porque vean que el bicondicional entre ellos pone todo verdadero. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es analizar por separadas las tablas y ver que son iguales en cada columna.
Entonces son iguales. Entonces, ojo porque siempre quiero que van pensando en cómo arrancó esta cosa. Entonces vean, por un lado tengo P implica, bueno, una observación yo siempre hago, lo implica con 2 rayitas, pero es más costumbre mía, lo pueden poner con una, con 2, como quieran. O sea, pueden hacer la flecha así o con 2 rayitas, es lo mismo. Bueno, P implica Q, por otro lado tengo no Q implica no P, o porque vean cómo se invierten como las posiciones y poniendo unas negaciones. Y por otro lado tengo no P implica no Q. Entonces vean, estas 2 cosas no son equivalentemente lógicas. Estas de acá sí son equivalentemente lógicas. Y pues por supuesto, estas 2 no van a ser equivalentemente lógicas. ¿Sí? Entonces, es decir, cada vez que yo tengo que a través de P logro concluir Q, eso puede ser lo mismo que decir que a través de no Q implico no P, pero no es lo mismo que decir que no P permite concluir no Q. ¿Listo? Entonces, ojo con esto porque es bien importante. Entonces, bueno, este simplemente es otro ejemplo, ¿sí? Que tengan otro ejemplo. Y aquí coloqué algunas, ¿sí? Entonces, algunas equivalencias básicas. Entonces, por ejemplo, no P es equivalente a P, que es el primer ejemplo que nos mostraban. Si hago la negación de una conjunción, eso queda en la disyunción de las negaciones. Esto se conoce como ley de Morgan. Si hago la negación de una disyunción, eso queda como la conjunción de las negaciones, también se llama ley de Morgan. Yo puedo invertir el orden, por ejemplo, tanto en la conjunción como en la disyunción. O sea, P y Q es lo mismo que Q y P, o P o Q es lo mismo que Q o P. Y aquí he colocado algunas. Entonces, por ejemplo, esta que era la que digamos, el primer ejemplo que nos encontramos. P implica Q es equivalente a no P o Q. Y P implica Q es equivalente a no Q implica no P. Este en particular se llama el contrarrecíproco. ¿Sí? Entonces, cada vez que yo tengo P implica Q, cuando digamos, lo pongo en forma equivalentemente lógica como no Q implica no P, esto se llama el contrarrecíproco de la proposición inicial. Entonces, por ejemplo, si yo digo, si estudio, entonces gano la materia. El contrarrecíproco de esa afirmación, si estudio, entonces gano la materia, sería algo así como, si no gano la materia, entonces no estudié. Y es lo mismo, es decir, las 2 afirmaciones son totalmente equivalentes. Pero decir, no gané la materia, entonces no estudié, es el contrarrecíproco de la primera que dije, si estudio, entonces gano la materia. Oscar, tienes la mano levantada. Adelante, ¿qué pregunta tienes? Yo tengo una pregunta respecto a la misma temática, perdón, pero a un ejemplo específico del libro. En la página 13 del libro hay un ejemplo interesante donde hacen una demostración de una tautología sin necesidad de hacer eh, Tablas de las verdad. 4 tablas de valores, Listo. de Sí, ya. verdades, perdón. Ya vamos Pero para allá, ahora, no te preocupes. ok, listo, listo. Bueno, ya vamos para allá. Bueno, y aquí como para aumentar nuestro vocabulario, gracias Oscar por la paciencia, ya vamos para allá. Una contradicción es una tabla, digamos, es una proposición cuya tabla de verdad siempre es falsa. Entonces, por ejemplo, esto. Entonces, si yo tengo P y no P, claro, recuerden que esto es por, ¿cuál principio era este? Que yo no podía tener, decía algo así como uno, no se puede tener un atributo y su opuesto al mismo objeto, algo así decía. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba ese principio lógico? ¿Nadie? Bueno, es el principio de no contradicción, recuerden, ¿no? Entonces, si yo tengo algo y su negación, o sea, por esta I, eso siempre tiene que ser algo contradictorio, o sea, algo falso. Por eso se llama una contradicción. Entonces, una contradicción es cualquier fórmula bien formada cuya tabla de valor es toda F. Claro, fíjense que si yo tengo una tautología y la niego, como la tautología tiene solo verdades, al negar da todo en falsedad, o sea que esto da una contradicción.
Y viceversa, si tengo la negación de una contradicción, entonces voy a obtener una tautología. O sea, digamos, las tautologías, digamos, perdón, las contradicciones son las negaciones de las tautologías y las tautologías son las negaciones de las contradicciones, ¿sí? No hay otra posibilidad para eso. Bueno, entonces simplemente esto es vocabulario, ¿no? Equivalencia lógica, cuando tengo dos fórmulas con la misma tabla de verdad, o que cuando pongo un bicondicional entre ellos obtengo una tautología. Y una contradicción es una tabla de verdad, que sí, una proposición cuya tabla de verdad pues es toda falsa. Bueno, entonces ahora sí, ¿qué es un razonamiento? Es que ni siquiera hemos concluido qué es un razonamiento, ya íbamos para allá. Entonces, ¿qué es un razonamiento? Es decir, cuando yo les digo, es que usted no está razonando bien, o sea, la forma en cómo usted toma unas ideas, unas definiciones, unos conocimientos para concluir algo, no es correcto. O que no estoy diciendo que la conclusión sea verdadera o falsa, sino la forma en cómo de unas conclusiones y unas definiciones y una información logro concluir otra. Entonces, ¿qué es un razonamiento? Justamente es eso. Entonces, un razonamiento es una proposición en sí, que se conforma por premisas y una conclusión. Y digamos que la forma lógica de escribirla es, digamos, premisa 1 y premisa 2 y premisa 3 y premisa 4 y aún así. Entonces, la conclusión, ¿sí? Entonces, el razonamiento, vamos a decir que es válido cuando esa proposición es una tautología y en caso no, pues se dice que el razonamiento no es válido o es inválido. Permítanme aquí un momentico, voy a ir a las notas de la clase anterior, porque nosotros empezamos la clase con algo muy similar, y es argumento. Dice, un argumento está formado por un conjunto de una o más oraciones, de las cuales una se denomina conclusión y las otras se denominan premisas. Fíjense que argumento y razonamiento es lo mismo, de hecho yo les había dicho, las palabras argumento, razonamiento, inferencia y deducción las vamos a usar como sinónimos. Solo que cuando empezamos y definimos argumento, pues era una cosa como ahí, como más o menos, como ¿qué es un argumento o qué es un razonamiento? No, pues es unas oraciones ahí, unas premisas y una es la conclusión. Ahora ya esto tiene más forma. Un razonamiento digamos, es una proposición de la forma P1 y P2 y no sé, digamos P100. Entonces, una conclusión. O sea, es una cosa de, digamos, una proposición de esta forma, ¿sí? Entonces, unas premisas en conjunción entre todas logrando una conclusión, ¿sí? A través de una implicación. Cuando esa proposición es una tautología, entonces decimos, vea, usted razona bien. Pero si no, pues el razonamiento es inválido. Bueno, antes de continuar, Giancarlo, cuéntame qué inquietud tienes. Sí, profe, yo quería pues, preguntarle en el hecho de la contradicción, en donde usted dice que la tabla de valores de una proposición molecular siempre es falsa, ¿no? En una contradicción. Si Ajá, yo pongo por un bicondicional dos contradicciones, eso me sería inevitablemente una una tautología. tautología, ¿no? Ajá. Ajá, sí, claro. O sea que de dos contradicciones llegó a con una equivalencia o contraria. Eh, no, lo que estás diciendo es que cualesquiera dos contradicciones son equivalentes. Eso es lo que estás diciendo. ¿Sí? Ah, ok. Equivalentemente lógicas. Claro, entre ellas dos genera una tautología, pero pues no es que estés concluyendo algo verdad a través de algo falso. Pues simplemente tienes dos contradicciones, pues son contradicciones, entonces son equivalentes. Eso es interesante, ¿no? Que lo había pensado, porque pueden estar en contextos bien diferentes, pero lógicamente sí, dos contradicciones son siempre equivalentes. Bueno, entonces retomemos con el razonamiento. Recuerden que es lo mismo que una argumentación. ¿Sí? De acuerdo a la primera definición con la que empezamos este curso. Entonces, bueno, entonces uno dice, bueno, pues ya tenemos una forma de validar un razonamiento. ¿Cómo valido yo un razonamiento? Pues simplemente yo miro si esta proposición es una tautología. Si no, pues si lo es un razonamiento válido, o sea, lo he validado, y si no, pues no. Esta forma de escribir acá es un poco más, es usual y es un poco más simple, ¿sí? En vez de escribir P1 y P2 y P3 y P4 y bla, 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 hasta IP1000, entonces la conclusión,
pues yo los puedo poner todos en fila, una rayita. Fíjense que esta raya sería como nuestro condicional, ¿cierto? Y acá, al final o después de la raya, ponemos nuestra conclusión. Es simplemente una anotación, ¿sí? O sea, aquí quiero que sean ustedes muy atentos cada vez que uno ve cosas en matemáticas. A veces los matemáticos, para decir lo mismo, les da por escribirlo al revés, o de para arriba, o de para abajo, y entonces uno tiene que tener la habilidad de decir, bueno, esto simplemente es porque se les ocurrió escribirlo así, pero es lo mismo que ya veníamos haciendo. Bueno, aquí no dice natación, sino notación. Notación, listo. Bueno, entonces volvemos, ahora sí, me encanta esta parte. Volvemos al inicio de nuestra discusión lógica. Y ojalá puedan hacer un poquito de memoria de todo lo que discutimos en ese momento. Ya reviso el chat un momento, muchachos, denme una paciencia. Entonces la pregunta es, ¿pienso luego existo? Así, si no pienso, entonces no existo. Fíjense que lo que hay aquí es un razonamiento, ¿sí? Claro, necesitamos identificar todos los componentes, cuáles son las proposiciones atómicas, cómo van construyendo entre ellas las moleculares y cómo obtengo mi razonamiento. Entonces, pienso luego existo, así, si no pienso, entonces no existo. Entonces, fíjense que pienso luego existo es en sí ya una proposición de la forma P implica Q o P condicional Q, ¿sí? Claro, ¿quién sería P? Pienso. ¿Quién sería Q? Existo. Entonces, esta primera parte sería pienso luego existo, sería P implica Q. Ahora, si no pienso, entonces no existo. Recuerden que sería algo así como no P, entonces no Q. Entonces, ¿cuál es mi razonamiento? Mi razonamiento es, si pienso luego existo, así, perdón, bueno, este sí no está, de hecho voy a borrarlo. Ya me acordé por qué lo puse, pero lo voy a borrar un momento. Pienso luego existo, así, si no pienso, entonces no existo. Entonces fíjense que aquí, lo que dice acá arriba, lo he escrito acá abajo un poco más de forma simbólica. Ahora, este así es en sí otro condicional. Entonces por eso era que tenía aquí este sí. Entonces sería así, quedaría un poco de forma lógica, mejor así. Si pienso luego existo, así, si no pienso, entonces no existo. Entonces esta coma y esta palabra así son justamente la implicación de nuestro razonamiento. ¿Sí? Te recuerden que nuestros razonamientos son unas premisas implicando una conclusión. Bueno, unas premisas o unas proposiciones. En nuestro caso, pues solo hay una, ¿no? Que es P implica Q y la conclusión es no P implica no Q, o sea que esta es la implicación del razonamiento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería nuestro razonamiento escrito así como en columnita? Sería así. Pienso, luego existo. Así es esta línea naranja. Si no pienso, entonces no existo. ¿Listo? Y si lo queremos poner como hemos venido trabajando, sería P implica Q. Aquí coloqué unos paréntesis. Recuerden que los paréntesis son gratis. Entonces, si uno los puede poner para no generar confusiones, es que si yo no los coloco, perdón, aquí vamos a hacer una pausa. Vamos a borrar este. Entonces aquí no sé si es P implica, aquí podría ser así, ¿no? P implica, Q implica, no P implica, no Q. O sea, una cosa así. Entonces, los paréntesis ayudan mucho a organizar qué es lo que estamos haciendo. Entonces, los paréntesis, si a ustedes les parece necesario ponerlos para evitar confusiones, pues hay que ponerlos, ¿sí? Entonces, ellos son gratis, están en oferta, entonces úsenlos sin pesar. Bueno, entonces, P implica Q, entonces no P implica no Q. ¿Sí? Este es nuestro razonamiento. Vamos a poner aquí razonamiento. ¿Sí? O sea, el que pone esta rayita que la pongo aquí naranja es este que está acá. Ahora la pregunta es si esto es una tautología. Entonces, nosotros ya sabemos las tablas de verdad de estos, ¿no? Entonces de hecho esto lo tengo aquí para hacerlo. Entonces, la tabla de verdad de este era algo así como verdadero. O sea, la única implicación falsa es cuando a partir de algo verdadero intento concluir algo falso. O sea, esto es B, F, B, B.
¿Listo? Recuerden que ojalá si uno se pudiera memorizar estas tablas, sería ideal. Vamos a devolver. Vea, es esta que está acá. ¿Sí? Es B, F, BB. Y la otra es justamente esta. Esta es BB, FB. Entonces vamos a llevarnos esa tablita para el otro lado, esa columna, acá. Entonces es B, B, F, B. Y vamos a ver cómo es la implicación. Recuerden que la implicación solamente, sí, la implicación es falsa cuando intento ir de una verdad a una falsedad, como en este caso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, con una verdad yo no puedo concluir una falsedad. Entonces, ahí tengo, bueno, esto lo está con naranja, esto aquí tengo una falsedad. Ya no necesito hacer más, ya sé que no es una tautología, pero bueno, vamos a hacer el resto de la tabla solo por ejercicio. ¿Listo? Entonces, con verdad puedo implicar verdad, con falsedad puedo implicar lo que quiere y con verdad puedo implicar lo que quiere. Entonces, vea, casi da una tautología, pero no dio tautología. Entonces, este fulanito que está acá, vamos a cerrarlo en rojo, me dice que no es una tautología. ¿Y eso qué quiere decir? Ah, pues eso quiere decir nada más y nada menos que este razonamiento, que ahora que recuerdo muchos dijeron que era correcto, este es un razonamiento inválido. Entonces, pienso, luego existo, así si no pienso, entonces no existo, es una forma incorrecta de pensar, o sea, de razonar. O sea, ni siquiera estoy preocupado en, es que si existe la planta, que la planta no piensa, no, o sea, ni siquiera estoy pensando en el valor de verdad de cada una de las proposiciones que están involucradas. Simplemente, no estoy razonando correctamente. Bueno, vamos a chequear por aquí en el chat. Ok, Pablo hace un comentario de que no eran iguales, pero ¿por qué invirtió no Q y no P? Entonces ahora son equivalencia lógica. Pablo, ¿puedes hacer tu pregunta? No entiendo lo que escribiste en el chat, por favor. No, eso era del ejemplo anterior, de uno anterior a ese. Sí, pero ojo, porque justamente es que esta parte quiero que quede muy claro para todos. Cuando yo tengo P implica Q, poner negaciones a ambos lados no es lógicamente equivalente. Es más, acabamos de ver que la implicación tampoco es tautología. O sea, estas dos cosas son cosas nada que ver la una con la otra. Pero si yo los invierto de posición y además les coloco una negación, ahí sí tengo una equivalencia lógica. ¿Sí? Eso se llama Sí, eso era lo que dije, Listo, ok. Pues o lo que curioso, quería decir. No sé. curioso que funciona así la matemática, ¿no? Bueno, la lógica, es parte de la matemática. Bueno, Haider pregunta, ese razonamiento hablando de las tablas de verdad no es una tautología, sin embargo, ¿es en otro tipo de contexto lo puede ser? No, no, y es que esa es la parte interesante. Si nosotros aceptamos los tres principios lógicos, o sea, el principio de identidad, el principio de no contradicción, el principio de tercero excluido, no importa en qué contexto estemos hablando, esta forma de razonar no es correcta. ¿Listo? Quizás puede ser, quizás puede ser un razonamiento válido bajo otras reglas, pero fíjense que, ¿qué es un razonamiento? Un razonamiento es cuando esta forma de concluir es independiente de los valores de verdad de cada una de las premisas. O sea, es decir, la forma en cómo estoy concluyendo la conclusión a través de las premisas trasciende más allá de los valores de verdad de cada una de las premisas. En esta, digamos, esta lógica, creo que entiendan esto, esta lógica no solamente se aplica a la matemática, sino que se aplica a la vida diaria. Es decir, si nosotros aceptamos los principios lógicos en nuestra vida, es decir, usted está en una relación, qué sé yo, amorosa, ¿sí? Con su pareja.
y están argumentándose ahí en una discusión. Si ustedes aceptan esos principios lógicos dentro de la discusión, o sea, no contradicción, tercero excluido, identidad, este tipo de razonamiento no es válido. O sea, esto vale en cualquier contexto. Y aquí me voy a referir un poquito también a las palabras de Estanislao Zuleta. ¿Sí? Recuerden lo que decía Estanislao Zuleta. La lógica no es una alternativa por la que podamos optar. No podemos decir si vamos a emplearla o no. Resulta inevitable y está presente en cada frase que pronunciamos, ya que continuamente estamos enunciando proposiciones lógicas. Entonces, es que la lógica, digamos, es una parte de la matemática que se encarga de muchas cosas, pero digamos que la lógica es necesaria en nuestro día a día y por eso para ustedes como futuros científicos es tan importante entender esto que estamos haciendo acá. Bueno, creo que por ahí hace un rato me pusieron la doble flechita en el Zoom. Eso quiere decir que estoy dando muchas vueltas y que ustedes ya han entendido. Sí, perdón por repetir tanto. Entonces vamos No, a profe, yo, tratar. yo lo hice cacharreando porque no había visto eso. Ah, bueno, Entonces, sin eso querer. es para decirle al expositor, vea, muévalo, sí, ya No, lo no, vi, no, lo vi. profe, es Sí. que nunca había visto que era eso y pensé que era otra cosa, pero no, Vale, no hay qué pena. problema. Ahí ustedes tienen reacciones. Cuando estén sorprendidos, entonces está la carita de oh, cuando es la manito arriba para aplaudir, sí. Todo eso lo pueden hacer. También los que se están riendo, no hay problema. Para los que estén muy dormidos, entonces ahí hay un cafecito. Vamos a poner el cafecito, eso. Entonces, para los que estén apenas despertándose. Bueno, entonces retomemos. Este me encanta. Si gana Gerardo o Humberto, entonces pierden tanto Juan como Carlos. Gerardo gana, por tanto pierde Juan. ¡Wow! Que es un razonamiento del día a día. O sea, vea, si gana Gerardo o Humberto, entonces pierde tanto Juan como Carlos. Gerardo gana, por tanto pierde Juan. ¿Es un razonamiento válido? Sí, es correcto. Yo no estoy diciendo, perdió Juan, ganó Juan. No, o sea, yo no estoy preocupado por el valor de verdad de la conclusión. Estoy preocupado por la forma en cómo estoy razonando. Entonces, nuestra primera tarea, poner todo esto en lenguaje lógico, ¿sí? Para que nos quede un poco más sencillo. Entonces, ¿quién es P? Gerardo gana. ¿Quién es Q? Humberto gana. ¿Quién es R? Juan pierde. ¿Quién es S? Carlos pierde. Ojo, porque aquí se lo puede hacer de muchas formas. ¿Sí? Yo podría decir que R es Juan gana y entonces esta parte sería aquí como no R. ¿Sí? Pero no quiero meter tantas columnas y tantos conectores lógicos, entonces yo puedo de una vez decir, vea, R es que Juan pierde y S que Carlos pierde. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque aquí dice pierde tanto Juan como Carlos. Entonces, pues simplemente coloco las proposiciones R y S en términos de que gana, de que pierde Juan y que pierde Carlos. Podría ser R, Juan gana, S, Carlos gana, y entonces estas partes de por acá me quedan como las negaciones. Pero eso implica que mis columnas, que ustedes ya van a ver que es bastante grande, tendría más columnas, esta tabla, perdón. Entonces, perdón. Entonces vamos a dejarlo así para ayudarme un poquito, ¿sí? Es decir, vamos a ser no tan masoquistas y vamos a tratar de ayudarnos un poquito simplificando ahí. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hice? A ver si lo puedo poner ahí que se vea todo. Ahí se va a ver todo. Listo. Si gana Gerardo o Humberto, entonces fíjense que aquí tengo una O. Entonces, gana Gerardo es P, gana Humberto es Q, entonces tengo P o Q. Entonces, si pasa esto, entonces por eso aquí hay un condicional, ¿sí? Entonces, pierden tanto Juan como Carlos. Este tanto hay que entenderlo como una I, es decir, pierde Juan y pierde Carlos. Si ustedes no logran hacer esa transposición del lenguaje cotidiano a los conectores lógicos, pues ahí sí nos toca volvernos a la clase de español, ¿no? Pero espero que esto no les cause ninguna dificultad, ¿sí? Es la palabra tanto, y por eso el ejercicio que les dejé para el taller. Entonces hay que ser muy cuidadoso con el vocabulario porque cada palabra del vocabulario nos dice algo. Entonces, aquí es la parte importante. Bueno, no voy a enredar a desviarme del tema. Entonces, tanto Juan como Carlos. Entonces, R y S, ¿cierto? Pero fíjense que todo esto es una de las premisas. Entonces, la premisa es, si gana Gerardo Humberto, entonces pierden tanto Juan como Carlos. P y Q implica R y S. Gerardo gana. Entonces tengo premisa 1,
premisa 2, perdón, acá, premisa 2, y esta es la conclusión, ¿sí? Entonces, nuestro razonamiento es de la forma P1 y P2 implica C, ¿sí? Entonces, nuestro razonamiento tiene esta forma. Lo que pasa es que la P1 es complicadito, porque la P1 es P o Q implica R y S. Ahora, Gerardo gana es simplemente P. Y la conclusión es que Juan pierde, o sea, R. O sea que nuestro razonamiento es premisa 1, bueno, ahí lo marqué, ¿no? Premisa 1 y premisa 2, entonces conclusión. Entonces ahí están dos premisas y una conclusión. Si esto es una tautología, entonces hemos razonado correctamente. Y aquí algo interesante, nuestras tablas se veían más chiquitas. Aquí es donde ustedes van a las emociones de Zoom y ponen, oh, porque esto está grandísimo. Tenemos 16 filas. ¡Wow! ¡Qué locura esto! ¿Cómo se ponen? Bueno, pues tenemos que poner todas las posibilidades. O todas son verdaderas, o las primeras 3 verdaderas y la última falsa, o las 2 primeras verdaderas y la tercera falsa y la otra verdadera, o 2 verdaderas y 2 falsas. Bueno, todas las posibilidades son 16. Aquí tengo que ser uno muy organizado para ver cómo pone esas 16. Una vez que yo he puesto estas 16, entonces voy haciendo mi tabla de verdad. Entonces vamos a hacer P o Q. P o Q es simplemente entre estas dos columnas. Entonces verdadero, verdadero, listo, verdadero, no hay problema. Verdadero, verdadero, listo, verdadero, no hay problema. Verdadero, 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 listo. Verdadero o falso, también es verdadero. Esto verdadero o falso se repiten un montón porque aquí van cambiando los valores de verdad de las otras dos, pero las otras dos no me interesan porque no están acá. Por aquí, falso o falso, eso da falso. Bueno, entonces ahí voy construyendo esta columna. Luego hago R y S, que es entre estas dos que están acá. Entonces, verdadero y verdadero da verdadero, por aquí falso y verdadero da falso. Recuerden que si una de las dos es falsa, ya es falso y la única forma es que las dos son verdaderas. Bueno, luego hago P implica Q, implica R, perdón, P o Q implica R o S. O sea, entre estas dos columnas, una implicación. La implicación es falsa cuando de algo verdadero intento concluir algo falso, como por ejemplo acá, o acá, o acá, o aquí, o aquí. Entonces, bueno, esos son falsos. Y bueno, ya todas las demás son verdaderas. Luego hago esta con P y ahí va una I. Entonces hago P o Q implica R y es y P. Entonces pues simplemente verdad, no, perdón, es verdadero y verdadero da verdadero. Por aquí esta es falsa con verdadero y falso da falso. Bueno, y van construyendo estas. Y luego la implicación y ahí ustedes van a verificar que todo es verdadero. Claro, no voy a revisar la tabla, pero yo me hice por eso está a mano, ¿sí? No piensen que esto estaba en el libro y cogí un pantallazo. Yo me senté y la hice a mano, y entonces como yo la hice a mano y me tomé ese tiempo, entonces se van a tomar el tiempo de revisar fila por fila a ver si el profesor se equivocó. Bueno, pero si no me equivoqué, todo esto es verdadero. Entonces uno dice, ok, ya sabemos cómo validar razonamientos, simplemente tenemos el razonamiento, lo escribimos en términos lógicos. Los términos lógicos siempre va a ser alguna premisa con otra premisa, bueno, algunas premisas, no sé cuántas, a lo mejor 10, no sé, y implicando una conclusión. Y tengo que hacer la tabla de verdad de esto para saber si eso es una tautología o no. Si es tautología, he razonado bien, y si no, pues no. Ah, sí, aquí puse, validemos, por fin. Esta es la primera vez que validamos realmente un razonamiento. Pero eso es muy complicado. Observación. La tabla de valores de verdad de una fórmula con n proposiciones simples o atómicas, como las quieran llamar, tiene 2 a la n filas. Claro, nosotros aquí teníamos 4, teníamos P, Q, R y S. 2 a la 4, 16. 16 filas. Fila 1, fila 2, fila 16. Ahora imagínense en un razonamiento que tenga, no sé, se me ocurre así, 32 proposiciones. Entonces tendríamos que hacer 2 a las 32 proposiciones. Bueno, créanme que no les van a casar todos los cuadernos que usted tenga en su casa para
poder hacer esa columna, ¿verdad? Esa tabla. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Pues de otra forma. Y es usar tautologías básicas. ¿Listo? Y creo que para allá iba un poco el comentario de Oscar de lo que había leído en el libro. Para no tener que hacer esas tablas tan complejas, la idea es utilizar tautologías más simples, o sea, casi que como que el razonamiento grande, intentarlo descomponer en razonamientos más pequeños y que cada razonamiento sea una tautología básica. ¿Sí? Si logramos más o menos verificar eso, nos evitamos hacer la tabla. Y esta es la parte buena para ustedes porque, bueno, obviamente pues ya ustedes van a ver que se les va a ahorrar un montón de trabajo. Bueno, entonces algunas tautologías básicas, ¿listo? Ahora, las tautologías, unas son equivalencias, como esas que están aquí en verde, son todas equivalencias lógicas. Las otras no necesariamente son equivalencias, son solamente implicaciones o condicionales, ¿listo? Entonces, bueno, repasemos rápidamente. P implica Q es equivalente a P implica Q. Bueno, esto es básicamente el principio de identidad. Así que ni debería decir que esta es una tautología, pero bueno, ya ahí está en el libro y pues yo lo puse. P implica Q es equivalentemente lógico a no Q implica no P. Recuerden, este es el contra recíproco. Negación de P es equivalente a P, o sea, la doble negación. La negación de P y Q es equivalente a no P o no Q. De hecho, esta ya la habíamos visto. Esa es una de las leyes de Morgan. La negación de P o Q es no P y no Q. La otra ley de Morgan. P y Q es equivalente a Q y P. Esto es como una especie de conmutatividad con la conjunción. Lo mismo pasa con la disyunción. Aquí P y Q es equivalente a P y Q. Principio de identidad nuevamente. Q y P es equivalente a Q y P. Aquí porque escribí lo mismo. No está mal, pero no sé. Yo creo que tal vez quería decir otra cosa en estas. Bueno, no sé. Tal vez quería decir que podía cambiar el orden, así como, no, pero ya lo tengo aquí arriba. Bueno, esto es el principio de identidad. P o P es equivalente a P. Es interesante. Esto es una especie de simplificación. Porque si tengo P o P, pues tengo P. O sea, o estudio o estudio. Como cuando le dice la mamá, o estudia o estudia. Bueno, entonces pues estudio. Sí, pues la buena es cualquiera. P y P también es P. Entonces estudia y estudia. Bueno, pues entonces estudia. No hay más opciones. Estas son interesantes. Por ejemplo, si yo tengo P y Q y R, estas son unas asociaciones que yo puedo hacer con la conjunción de cualquier forma. O sea, si yo tengo tres proposiciones P, Q y R, entonces voy a hacer Q y R y luego hago IP, es lo mismo que hacer P y Q y luego IR. O sea, fíjense que la posición de los paréntesis es lo que está indicando acá. Es decir, cuando yo tengo, y sirve mucho para los razonamientos, yo tengo P1, IP2, IP3, IP4, implicando una conclusión. Entonces yo puedo decir, bueno, cojamos la 3 y la 1 y a ver qué puedo hacer con eso, y luego la 2 y el resultado de la 1 y la 3. Bueno, en cualquier orden puedo ir agrupando. Se llama asociatividad. Lo mismo pasa con la disyunción. Y aquí, ¿qué pasa cuando tengo una conjunción y una disyunción, o una disyunción y una conjunción? Bueno, ahí ustedes, yo les dejo esas para que las estudien. Todas son tautologías, ¿listo? Estas implicaciones son también tautologías. Por ejemplo, P implica P o Q. Eso es interesante porque fíjense que yo tengo P y aquí Q es cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, si yo estudio, entonces o estudio o me voy a pasear. Ya, está bien, no importa, porque yo estudio, entonces estudio o cualquier otra cosa. Eso no hay problema. Si yo tengo, por ejemplo, P o Q y no Q, como recuerden que tenemos el principio de la no contradicción, entonces casi que este Q y no Q se van a eliminar, se van a cancelar y me quedo solo con P, ¿sí? Porque no pueden existir de forma simultánea. Entonces, esto es una tautología. Si tengo P o Q y no P, pues entonces tengo Q, si es similar a la de arriba. Si tengo P y Q, entonces tengo P. Si tengo P y Q, entonces tengo Q. Estas dos ya las discutimos hace un rato. Y esta es una transitividad. Si tengo P y Q y si tengo P implica Q y Q implica R, entonces pues P implica R. ¿Sí? O sea, se establece un puente, ¿no?
P implica Q, Q implica R, entonces P implica R. ¿Sí? Eso es una transitividad, se llama eso. Bueno, y aquí yo lo que iba a decir era, bueno, escojan una y hacemos la tabla de verdad para verificar que es una tautología. Pero bueno, creo que ya he hecho muchos ejemplos de eso, entonces más bien se los dejo de tarea llenar acá. Pero en realidad en tarea les iba a dejar de tarea verificar todas las tautologías. Yo sé que es mucho trabajo, pero es importante. Esto es como las tablas de multiplicación. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando uno era chiquito, entonces la tabla del 3, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3 por 3, 9. Entonces uno lo ponían a hacer planas y planas y planas de la tabla del 3, pero eso era simplemente para ayudarle a nuestra memoria. Aquí más o menos es algo similar. Si ustedes hacen y hacen las tautologías, primero se convencen que son tautologías y segundo, después va a ser natural para ustedes usar. ¿Sí? Si no, siempre les va a tocar ir, ay, ¿en cuál clase fue que el profesor colocó las tautologías? Y ir, y, ¿sí? Como, o sea, ayudarle a la mente con el archivo en PDF. Pero si lo van haciendo, o sea, necesitamos que quede registrado en las mentes de cada uno. Bueno, aquí, repito, iba a probar una, pero pues ustedes ya entendieron cuál es el mecanismo para probar las tautologías a través de las tablas de verdad, ¿sí? La idea es que esto nos va a ayudar a simplificar el trabajo para cosas más complicadas. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, Oscar, cuéntame qué inquietud tienes. Profe, una pregunta. En la columna de la derecha de la figura geométrica verde, en la primera fila, esa tautología también es... No, no, en la columna derecha de la figura geométrica verde. Acá, acá, ya, La aquí, columna. Ujú. esta. Profe, una pregunta, sí. ¿Esa tautología es equivalente a la premisa si A es igual a B y B es igual a C, entonces C es igual a A? No, esa sería esta. No, pero ¿cuál? Esta. Porque eso Porque también fue lo que A detallé, ¿no? igual a B y B igual a C, entonces A igual a C. Es una transitividad. La de abajo no se puede aplicar porque me parece Ah, que... que si este y este son equivalentes. No, no, hablaba de No, la no, espera, primera. ¿cuál era? Esta. Sí, señor. Que si este y este son equivalentes. Sí, porque es que eh, me pareció ver una concordancia lógica entre la de abajo y la de arriba. no Así a creo. priori, así a priori. O sea, no, pues nunca me lo he preguntado, pero la verdad no creo, porque, o sea, habría que hacer la tabla de verdad de la una y de la otra, y si coinciden, pues sí, pero no creo, la verdad no. O sea, en ese momento no me aventaría, no me aventuraría, a- o tal vez sí. A ver, vamos a ver. Fíjense que cuando yo voy a ver una equivalencia lógica, con que yo encuentro una fila donde eso falle, con eso es más que suficiente, ¿cierto? Entonces, hmm, pero yo voy a poner algo falso, pero aquí me va a dar verdad, y acá no sé, necesitaría que esto mira, bueno, no sé, tendría que pensarlo, pero es decir, la idea sería hacer la tabla de esta, hacer la tabla de esta, y son iguales, pues son equivalentes, y si no, pues no. De hecho, profe, Pero no un creo. un truco interesante que yo examiné en el libro fue, como usted menciona, hacer una falsedad y reducir las expresiones a dos símbolos. Es decir, en la doble equivalencia deben ser los dos condicionales, perdón, sí, los dos símbolos verdaderos para que sea esa premisa pues verdadera. Ujú. Entonces, cuando ya uno de los dos es falso, pues se convierte en falso. Ahora, si uno falsea de por sí la simbología, pues va a encontrar prácticamente contradicciones. Y por eso le hice mención en especial el ejemplo del libro, porque ahí hacen una conclusión de acuerdo a una contradicción que tiene el ejercicio. Entonces, me pareció como muy deliberadamente a priori decir como que, bueno, una de las dos, una ya es falsa, entonces en general ya todo se falsea. Entonces no sé si eso aplique también a grosso modo en las premisas generales. Sí, sí aplica, es decir, o sea, la pregunta es, ¿esto y esto son lógicamente equivalentes? Entonces la idea es como decir, bueno, vamos a intentar, por ejemplo, que aquí me dé falso y que aquí me dé verdadero. Si lo logro, ya o sea, dándole valores especiales a P, Q y R, los mismos a ambos lados, claro. Entonces eso es suficiente, ¿sí?
Ahora, yo estaría pensado a que no, porque es que para que esto sea verdad, las tres tienen que ser verdaderas. Con que una sea falsa, ya hace todo esto falso. Entonces, por ejemplo, hacer falso esto es muy fácil. Y hacer esto verdadero también es muy fácil, porque con una falsedad yo puedo implicar una verdad, pero tendría que sentarme a mirar. Pues digamos, no tengo ahora el tiempo como analizarlo, pero dejémoslo ahí como de tarea para todos. De pronto el jueves lo retomamos. Pero, decir, la manera más simple sería, haga esta tabla de verdad, haga esta tabla de verdad. Si les dieron iguales, va a ser una tabla con 8 filas. Si les dio iguales, pues entonces son equivalentes. Pero no sé, no me suena, porque resulta, a ver, P implica Q es equivalente a, ¿cómo es? No P y Q. Ah, no, no P o Q, perdón. Y este es equivalente a no R o Q. Y entonces aquí entre estos hay una I, puedo aplicar leyes de Morgan y de pronto ahí intentar ver que solo me quede P y Q y R. Pero bueno, déjame, yo lo pienso y a ver si de pronto el jueves lo resolvemos. Bueno, entonces, retomando. Queremos validar razonamientos, pero no queremos hacer tablas así de este tamaño, estoy seguro, y ni más grandes, por supuesto. Entonces la idea es, vamos a apoyarnos en esto. Estos van a ser como nuestras reglas básicas, ¿sí? Como cuando uno aprende las tablas de multiplicar, pero ya con las tablas uno puede multiplicar 341 por 1423. Entonces con una se ayudan para hacer cosas más complicadas. Entonces ahí hay algo que se conoce como reglas de inferencia, ¿sí? Entonces, las reglas de inferencia, que son básicamente estas que están acá, digamos, algunas de estas, y entonces nos podemos apoyar también en estas, son las que nos van a permitir validar razonamientos sin necesidad de hacer tablas. Entonces, las reglas de diferencia tenemos varias con nombres rarísimos en latín, pero no me voy a complicar con eso. Entonces tenemos, por ejemplo, el modus ponendo ponens. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo tengo P implica Q y tengo P, entonces puedo concluir Q. Vamos a escribir esto en términos lógicos. Solo que yo tengo es P y Q. No, perdón, P y Q no. Estoy haciendo. P implica Q. Y además de eso, tengo P, entonces puedo concluir Q. Puedo concluir Q. Esto que está acá es una tautología. ¿Listo? Y pues la escribimos así porque escribirla así también es un poco más simple. Entonces, todos los razonamientos o todas las reglas de inferencia, todos son tautologías. O sea, ya no necesitamos probar que son tautologías, todas son tautologías. Y pues que tienen esos nombres, ¿no? Entonces, el modus ponendo ponens es una implicación con el antecedente y puedo concluir el consecuente. Bueno. Si tengo P implica Q y tengo no Q, entonces tengo no P. Este es porque recuerden que este es equivalente a decir no Q, entonces no P. Entonces, aplicando poniendo ponens, que es la que hice ahorita, entonces yo puedo concluir no P, ¿sí? Fíjense que casi que aquí lo que estoy haciendo es validando el modus tollendo tollens, utilizando el modus ponendo ponens. ¿Sí? Entonces, es una idea. Entonces, bueno, pero digamos una forma de razonar para poder razonar más rápido. La doble negación, que ya la conocíamos, no P, no P, entonces P. De hecho son equivalentes, pero aquí en las conclusiones siempre tenemos rayita que es una implicación. Si tengo P, entonces tengo P o Q. Si ustedes se fijan, casi que todas ellas están acá, ¿no? Están digamos, en acá o mezclando las verdes con las moraditas. Pero bueno, tenemos estas 4 reglas de inferencia y por acá tenemos otras. Si tengo P o Q y tengo no P, entonces tengo Q. Esta está allá al otro lado. Si tengo P o Q y no tengo Q, entonces tengo no Q, entonces tengo P. Si tengo P y Q, entonces tengo P. Si tengo P y Q, entonces tengo Q. Si tengo P implica Q, Q implica R, entonces tengo P implica R. Este se llama silogismo hipotético. Las leyes de Morgan, si tengo no P y Q, entonces tengo no P o no Q, o no P o Q, entonces tengo no P y no Q. Las leyes conmutativas, las de simplificación, si tengo P o Q, entonces tengo P, si tengo P y Q, puedo concluir P y Q. Estas básicamente son las de identidad. Y acá falta uno, porque aquí hice simplificación disyuntiva, pero también tengo simplificación conjuntiva, es decir, si yo tengo P y P,
puedo concluir P. No sé por qué en el libro no la pone, porque también se usa mucho también. Bueno, pero entonces aquí, a ver, vamos a enumerar. Tengo 1, 2, 3, 4 por acá. Entonces estas todas son para memorizar. 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces vamos con estas 11. Casi que podemos hacer simplificaciones más fácilmente para no tener que hacer las tablas tan largas. Entonces vamos a hacer el mismo ejemplo. Vea, este ejemplo que hicimos con la tabla largota, dice, si gana Gerardo Humberto, entonces pierde tanto Juan como Carlos. Gerardo gana, por tanto pierde Juan. Esta es la tabla de verdad que me dice, sí, el razonamiento es válido. Pero vamos a hacerlo a través de las reglas de inferencia porque es un poco más sencillo. Vea. De hecho, aquí lo tengo en pocas líneas. Entonces, lo mismo. P, Gerardo gana. Q, Humberto gana. R, Juan pierde. S, Juan pierde. Nuestro razonamiento es P o Q implica R o S, esa es una premisa, y P, o sea, Gerardo gana, entonces R, que es Juan, pierde. ¿Listo? Entonces vamos a escribir eso en forma, digamos, de columna, ¿no? Entonces, tenemos varias cosas. No sé por qué no la tengo escrita. Ok, no sé por qué no la tengo escrita, pero vamos a hacer una cosa aquí. Run. Vamos a copiar este aquí y vamos a pegarlo por acá. Listo. Y de aquí vamos a borrar algunas cosas. Vamos a borrar esto. Run. Listo. Entonces, Opa, se movió más de lo que quería. Run, por aquí. Listo. Entonces, ya sabemos que nuestro razonamiento se escribía así, pero ahora escrito con las rayitas sería algo así. P o Q implica R y S, tengo P, entonces concluyo R, ¿sí? Entonces, bueno, esto también no necesito ponerlo acá, vamos a borrar acá. Entonces, la idea es cómo validamos este razonamiento. Esa es como la tarea. Entonces, ya sabemos que podemos hacer una tabla de verdad, pero la tabla pues se nos va a gastar toda la mañana, y entonces vamos a tratar de hacer algo mucho más rápido. ¿Listo? Entonces, este es el razonamiento. Vamos a escribir por aquí. Razonamiento. Bueno, entonces la idea es más o menos así. Si yo tengo P, porque digamos P es una de las premisas, entonces vamos a arrancar por ahí. Si yo tengo P, entonces yo puedo tener P o Q, ¿sí? Porque es una de nuestras tautologías. A ver dónde la encontramos. Simplificación, profe, creo. No, porque estoy agregando. Si tengo P, entonces yo le puedo agregar una Q. No, ahora no estoy seguro si está acá. Sí, acá, ley de adjunción se llama. Si tengo P, puedo tener P o Q. ¿Quién es Q? Cualquier cosa. Si yo estudio, entonces estudio o soy Superman. No pasa nada. Sí, está bien. Entonces, listo. Entonces tengo P, P o Q. ¿Listo? Ahora, pasemos este para acá. Yo tengo P o Q implica R y S, porque esa es una de las premisas. La tengo acá. A ver, esperen, yo intento poner esto un tamaño adecuado. Eso. Esta premisa la pongo aquí. Y ya tengo P o Q, porque P o Q viene de este razonamiento previo. Entonces lo mismo, si tengo P o Q implica R y S, y tengo P o Q, entonces tengo R y S. Este es el modus tollendo ponens. Y si tengo R y S, entonces vamos para acá. Si tengo R y S, entonces puedo simplificar y tener R. Esto sí es una simplificación. Aquí hay una adjunción, aquí hay una simplificación. Entonces fíjense que la conclusión es R después de este paso y este paso. Pero podemos hacerlo en uno solo, de esta forma. Tengo P o Q implica R y S y tengo P. Recuerden que son las dos premisas. Y lo tengo en color gris justamente porque estas son las premisas. Entonces, si tengo P o Q. Esa es adjunción. Entonces yo la puedo poner aquí abajo como si fuera una nueva premisa. Es una premisa que yo concluyo a partir de P por la ley de adjunción o la regla de inferencia de adjunción. Y si tengo P o Q implica R y S y tengo P o Q, entonces tengo una nueva premisa que es R y S. Esa es tollendo ponens, ¿sí? Tollendo ponens entre esta y esta, ¿sí? De hecho, uno debería numerar, ¿no? Como premisa 1, premisa 2, nueva premisa 3 por adjunción y premisa 4, tollendo ponens entre la premisa 1 y la premisa 3. ¿Sí? Creo que en el libro lo ponen así.
Pero bueno, aquí la idea es tratar de acostumbrarnos un poquito a, digamos, a las notaciones. Entonces tengo P implica, Q implica R y S, y ya pude concluir P o Q. Entonces tengo la conclusión R y S. Y si tengo R y S, yo puedo simplificar y tener solo R. Entonces simplificación conjuntiva. Entonces fíjense que arranqué con las premisas, apliqué reglas de inferencia para tener nuevas premisas y al final, digamos, con todas las premisas, logro la conclusión. Entonces, ya he validado el razonamiento. Entonces, hay dos caminos. Cada uno escoge el que le guste más. O hace la tabla, ¿sí? Entonces, digamos que estamos en un examen. Valida este razonamiento. Usted hace la tabla. Entonces, listo, sacó 5. ¿Que se demoró 2 horas? Bueno, no importa, pero sacó 5. O utilizamos las reglas de inferencia. Esta es la parte un poco más complicada porque ¿y cuáles reglas de inferencia hago? ¿Por dónde arranco? ¿Cuál es el orden? Fíjense que yo aquí hice un orden y luego lo resumí en una sola. ¿Listo? Ahí eso solamente se puede descubrir con la práctica. Pero bueno, la idea es con las premisas, concluir nuevas premisas usando reglas de inferencia. Y la última premisa que concluyo es la conclusión. Sí, perdón la redundancia. Es la conclusión del razonamiento. Y como cada uno es decir, cada ley de adjunción era una tautología, entonces yo lo que hice fue como unir tautologías, por eso resulta en una tautología. Entonces, por eso es que este método funciona, para no hacer la tabla. Yo ya sé que adjunción, tolendo, tones y simplificación conjuntiva son tautologías. Lo que estoy haciendo es una unión entre ellas para generar una nueva tautología. ¿Cuál es la nueva tautología? Esta que está acá. ¿Listo? Bueno, y hay otra forma de escribir que a mí me gusta un poco más. En el libro no la hacen, pero me gusta un poco más porque es mucho más sencilla. La idea es, yo arranco con P. ¿Y por qué puedo arrancar con P? Pues porque es una premisa, es una de las premisas que yo tengo. La premisa es Gerardo gana. Entonces, esa es P. Con P puedo concluir P o Q, adjunción, regla de inferencia de adjunción. Ya sé que esto es una tautología. ¿Listo? Ahora, si tengo P o Q, puedo concluir R o S. Tolendo ponens. Bueno, aquí en realidad es tolendo ponens más la premisa que nos da el ejercicio, más la premisa P o Q implica R y S. ¿Listo? Entonces, esta premisa más la conclusión que ya tengo P o Q me permite concluir R o S. Repito, es tolendo ponens más la premisa del enunciado. Y si tengo R o S, entonces yo tengo solo R. ¿Podría tener solo S? Sí, puedo tener solo S, pero pues el ejercicio me permite concluir R. Entonces, esto se llama simplificación conjuntiva. Entonces, esta cadena, porque esto es una cadena de razonamientos válidos, me implica que todo el razonamiento es válido. Esta parte, digamos, esta forma de hacerlo es un poco más favorita para mí. Repito, cada quien verá qué hace, si quiere hacer la tabla, si quiere hacer así en columnita, con la rayita, o si lo quiere hacer así. Todas son válidas siempre y cuando cada paso sea la utilización de una regla de inferencia. Claro, si uno se pone a mirar, bueno, incluso aquí lo he hecho de 3 formas, como que fui haciendo como las columnitas paso a paso, por eso aquí coloqué resumiendo, o lo hago en una sola columna, ¿cierto? O lo hago a través de una cadena de razonamientos, ¿sí? Digamos, las 3 formas que ustedes ven acá son todas equivalentes y todas están validando el mismo razonamiento. Y una cuarta forma es la tabla, ¿sí? Pero ya vieron que la tabla es grande, ¿no? Porque usa 4 proposiciones atómicas, ¿sí? Si usara 10, pues tendría 2 a la 10 filas y 1024 filas. Bueno, ¿cuánto es 2 a la 10? Creo que es 1024 o 2048. Les doy tarea, ¿cuánto es 2 a la 10? Pero bueno, créanme que con 10 premisas atómicas o simples, ya, o sea, se mueren ustedes. Mientras que estos razonamientos son un poco más fáciles de llevar. Bueno, hasta ahí cómo vamos, muchachos. ¿Preguntas, inquietudes? Adelante, Oscar. Profe, ¿se puede falsear una premisa, una tesis con las reglas de inferencia también?
Sí, eso bueno, lo vamos a ver en la próxima clase, se llama el método de contradicción. Y es decir, vamos a validar algo tratando de falsearlo y llegar a una contradicción, ¿sí? Si uno logra falsear un razonamiento, pues ya el razonamiento es inválido. Pero si yo quiero intentar validar el razonamiento a través de su intento de ser falso, o sea, como intentando tener una contradicción, que puede llamar contradicción cuando es todo falso, eso sí se puede hacer, ¿sí? Se le llama el método de contradicción. Luego vamos a ver los métodos como para tener un poquito más de herramientas, pero por ahora la idea es, esto se llama el método directo, ¿sí? La idea es, tomamos las premisas y las vamos mezclando entre ellas con reglas de inferencia y tratar de llegar a la conclusión. Si lo logramos hacer, no hay problemas. Así lo que hemos usado en el camino son reglas de inferencia, todas son tautologías y entonces la unión de todo ello será tautología. Entonces ahí no va a haber ningún problema. Profe, lo que mencionaste ahorita se llamaba, me imagino que reducción al absurdo, si no estoy Sí, sí, mal. sí, se llama reducción al absurdo o argumentación por contradicción o demostración por contradicción. ¿Sí? O sea, la próxima clase vamos a ver métodos, la clase va a ser solo eso, métodos de demostración. Hay como unos 3 o 4. Está el método del contrarrecíproco, también hay varios y vamos a ver algunos ejemplos en donde, digamos, algunos ejemplos donde el método de verdad ayuda a poder tener a validar el razonamiento. Porque si no, es mucho más difícil, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver ya en la próxima clase. Hoy va a ser mucho de lógica pura, o sea, que cuando uno se mete aquí a los símbolos es hacer lógica pura, pero no hay que perder el norte es validar razonamientos de nuestro día a día, ¿sí? Ahora, imaginen ustedes argumentando con alguien y decirle, espere, espere, espere. Lo que usted me está queriendo decir es que si P y Q entonces R o no Q implica W, y eso es equivalente a no W, I, R o S. Espere, yo valido su razonamiento. Entonces, no. ¿Sí? O sea, tampoco nos vamos a ir siempre a, digamos, hasta lo más profundo de la lógica, pero estas reglas de inferencia se nos van a permitir, digamos, como validar razonamientos mucho más rápido. ¿Listo? Bueno, pero hoy vamos a hacer lógica pura y dura, mientras la próxima clase vamos ganando herramientas. Por eso tenemos el taller mañana, es decir, mañana vamos a seguir trabajando con lógica pura y dura para, digamos, superar esa primera barrera y luego seguirnos a formas mucho más generales. Bueno, la lógica como la venimos trabajando está un poco incompleta. Hay cosas que son muy difíciles de modelar porque, no sé si recuerdan la clase anterior, hablamos de fórmulas proposicionales. Entonces, cuando estamos teniendo argumentos de, no sé, por ejemplo, todos los animales nacen, viven y mueren, o todos los animales se reproducen, o todos los hombres son inteligentes, bueno, cuando tenemos esa propiedad queriéndosela heredar no solo a un individuo, sino a varios, fíjense que es muy diferente a decir si Gerardo gana, o sea, de Gerardo, ¿sí? No Juan ni perro. Pero si ya cuando decimos todos los hombres nacen o todos los hombres tienen una madre, entonces ahí eso es difícil de modelar, ¿sí? Entonces porque necesitamos las fórmulas proposicionales. Entonces cuando involucramos las fórmulas proposicionales, eso se llama lógica de primer orden, entonces nos toca también entender cómo son digamos, cómo son las validaciones de verdad cuando tenemos estas fórmulas proposicionales. Entonces la idea es, bueno, esto lo copié del libro, dice la lógica proposicional no es suficiente para analizar todos los razonamientos. En ella se presentan unidades de información como un todo, no se distinguen sus partes o componentes. Para penetrar en la estructura interna de las proposiciones se introduce la lógica de primer orden. Es decir, se introducen variables y cuantificadores donde los cuantificadores afectan únicamente a las variables. Entonces, es bueno, lo que queremos decir, es decir, vamos a como enriquecer nuestra lógica, no solamente usando proposiciones, sino usando proposiciones funcionales. Recuerden que son proposiciones que están un poco abiertas en términos como de variables y que una vez que yo le doy un valor a la variable, entonces tiene sentido preguntarse si esa proposición tiene un valor de verdad o de falsedad. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Entonces, por ejemplo, todo hombre es mortal. Sócrates es hombre.
luego Sócrates es mortal. Entonces aquí, todo hombre es mortal, es una fórmula proposicional que la vamos a simbolizar así. H de X quiere decir que X es hombre. Y M de X quiere decir que X es mortal. Y ese va a ser Sócrates, ¿sí? Esa es la particularización de la variable. Entonces, fíjense que cuando yo pongo no H de X, sino H de S, lo que diría aquí es S es hombre, pero ese es Sócrates. O sea, Sócrates es hombre. ¿Sí? Eso sería H de S. Entonces, fíjense que es una fórmula proposicional. H de X me dice que X es hombre. ¿Quién es X? Cualquiera. Sócrates, Juan, Pedro, María, ¿sí? Entonces, bueno, aquí hombre de ser humano, ¿sí? No hombre de masculino. Y M de X es mortal. ¿Quién es X? Bueno, X puede ser Sócrates, María, Juan, Pedro, bueno, etc. Entonces, cuando ya yo cambio la X por Sócrates, que simplemente voy a poner S, esto es simplemente un embeleco aquí del matemático, entonces M de S va a decir Sócrates es mortal y H de S va a decir Sócrates es hombre. Entonces, fíjense que lo que estamos diciendo acá, todo hombre es mortal, Sócrates es hombre, luego Sócrates es mortal, tendríamos que decir para todo X, H de X implica M de X, o sea, no importa quién sea X, puede ser Sócrates, Juan, María, o sea, cualquier hombre, ser humano, si es hombre, entonces es mortal, ¿sí? Todo hombre es mortal, es una implicación, ¿sí? Si es hombre, entonces es mortal, o sea, H de X implica M de X. Sócrates es hombre, es decir, bueno, particularicemos esto que está aquí arriba a H de S. Entonces, fíjense que aquí, de hecho aquí, bueno, la conclusión es que Sócrates es mortal. Pero acá hay un paso intermedio en el razonamiento. Vamos a hacerlo. Digamos, aquí está escrito el razonamiento, no lo he validado todavía. Voy a intentar validarlo, aunque pues voy a necesitar un poquito de herramientas, pero la idea es validarlo. Entonces, ¿cómo lo valido? Entonces, para todo X, H de X implica M de X. Entonces yo puedo decir, bueno, si tomo X igual a S, bueno, vamos a poner esto en otro colorcito, vamos a poner un color verde. Si yo tomo X igual a S, entonces yo lo que voy a tener es H de S implica M de S. Entonces aquí aplico Toledo-Ponens, porque yo tengo para todo X, H de X, M de X, es decir, todo hombre es mortal. Si es hombre, entonces es mortal. Tomo, particularizo, ¿no? Ya no es todos los hombres, es Sócrates. Bueno, entonces, si Sócrates es hombre, entonces Sócrates es mortal. Efectivamente, Sócrates es hombre, entonces concluyo que Sócrates es mortal. Entonces, fíjense que esta parte aquí sí es la lógica que ya veníamos trabajando. Aquí tengo modu tollendum pons, ¿sí? No es necesario que aprendan los nombres, pero se ve mucho más interesante si le pongo el nombre. Entonces, como yo me sé el nombre, entonces yo le digo Toledo Ponens. Se ve mucho más fino. Pero no es necesario que aprendan los nombres. Entonces, fíjense que, es decir, antes que validar el razonamiento, necesitamos escribir el razonamiento. Entonces, el razonamiento sería, para todo X, o sea, no importa quién sea el hombre, todo hombre es mortal, ¿sí? Entonces, este todo es para todo, ¿sí? Para que lo vean. Sócrates es hombre, o sea, HDS. Entonces, si tengo HDS, puedo concluir MS. ¿Listo? ¿Cómo valido el razonamiento? Pues lo mismo. Entonces, H igual a S. Entonces, cuando yo cambio aquí por S, entonces aquí ya no es cualquier X, sino que estamos particularizando. No es cualquier X, particularizo a S. Entonces, lo que tengo es HDS implica MS. Es una nueva proposición. ¿Sí? Esta nueva proposición está acá. Proviene de la particularización de la fórmula proposicional. Y tengo HS porque el ejercicio dice Sócrates es hombre, o sea, tengo HS. Y el modus tollendum ponens me permite concluir MS. ¿Cuál es la conclusión? MS, Sócrates es mortal. Bueno, entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo entonces ahora? Porque ahora tenemos estos cuantificadores. El cuantificador es el todo. O sea, ahora tengo fórmulas proposicionales o proposiciones funcionales, creo que se llaman.
perdón, yo voy a la clase 1. A mí me gusta ser muy claro. Entonces, por acá vimos la función proposicional, era que llamaba. Entonces, función proposicional. Listo, vamos a la clase 2. Entonces, tenemos ahora funciones proposicionales y tenemos cuantificadores. Esos son los elementos nuevos que involucramos en nuestra lógica y eso se conoce como lógica de primer orden. Bueno, entonces los cuantificadores tenemos en esencia 3. Uno que se llama cuantificador universal, que es para todo. Entonces, todos los hombres son mortales. Bueno, listo, todos los hombres son mortales. El existencial, ¿existe algún X? Ah, existe un hombre mortal o existe un hombre que es inmortal. Bueno, no sé, pero existe, ¿sí? No es todos, es alguno. ¿Cuál? No sé, bueno, pero existe. Ojo, porque el existencial no está diciendo quién es. O sea, si yo les digo existe un hombre inmortal, entonces dice, ¡ah! ¿Cómo? ¿Hay un hombre que nunca muere? ¿Quién es? ¿Será? ¿Quién será? ¿Será Sócrates? ¿Será Juan? ¿Será Pedro? Bueno, no sé. Sí, pero si yo afirmo existe un hombre inmortal, pues existe. Si no, no estoy diciendo exactamente quién es. Ahora, existe un cuantificador que es de existencia y unicidad. Entonces, existe un único X. ¿Sí? Porque es muy diferente a existe. Existe un hombre inmortal. Ah, no, pues será Pedro, pero también podría ser Juan. Pero cuando digo existe un único, entonces hay un único hombre que es inmortal. Ah, no, pues Sócrates, ya. No sé, bueno, a lo mejor es él, no sé, pero hay uno y no hay más. ¿Sí? Entonces, no dice, ¿seré yo? Pues si no soy yo, pues será otro, pero no hay nadie más. Si soy yo, ya nadie más lo es. Entonces, ese es el punto. ¿Sí? Entonces, son 3 tipos de cuantificadores. Lo interesante acá, y es muy importante, los cuantificadores aplican a las variables, ¿sí? Es decir, todos los hombres son mortales, no quiere decir que todos los mortales, o sea, todos los hombres, está aplicado a la variable. Bueno, son para todo. Ah, y esta parte importante, ¿cómo lo simbolizamos? Para todo. Existe es como una E invertida, y existe un único, se simboliza con el existencial y un signo de admiración hacia abajo. ¿Sí? Que es sorprendente que haya uno único. Entonces, signo de admiración. Bueno, por acá tengo una nota importante. Ah, sí, al utilizar simbolizaciones de la lógica de primer orden, es indispensable fijar un universo o dominio en el discurso. Se debe fijar dónde están las variables. Claro, en la lógica de primer orden, estamos introduciendo funciones proposicionales, lo que implica introducir variables y cuantificadores. Pero tenemos que decir dónde están las variables. Y, ojo, si no lo hacemos, se pueden generar paradojas, ¿sí? Aquí no quiero andar mucho, ¿sí? Esto más bien se los dejo un poco de tarea. Pero no sé si ustedes han escuchado la paradoja del barbero, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un pueblo hay una persona que le corta la barba a todos los que no se la cortan a sí mismos. Entonces la pregunta es, ¿quién le corta la barba al barbero? ¿Por qué es paradójico? Porque si el barbero se corta la barba a sí mismo, entonces quiere decir que él no se la corta a sí mismo porque él le corta la barba a todos los que no se la cortan a sí mismos. Y entonces eso es un contradictorio. O sea, él se la corta a sí mismo, pero lo hace porque él no se la corta a sí mismo. Y si no se corta la barba a sí mismo, entonces el barbero debería cortársela porque él no se la corta a sí mismo. Pero eso también es contradictorio. Entonces, wow. Eso, créanme, da dolor de cabeza. Y le dio dolor de cabeza a los matemáticos por muchos años. De hecho, hizo temblar a la matemática estas paradojas. Hay muchas. Existe la paradoja de Russell, la paradoja del barbero. Bueno, hay varias por ahí. No es, digamos, no es nuestra prioridad analizar paradojas. De pronto lo podemos dejar para una tarea, un taller, no sé. Pero hay que ser muy cuidadosos cuando usamos lógica. Tenemos que establecer un universo. Cuando usamos funciones proposicionales, necesitamos establecer un universo. Si no establecemos un universo, créanme que vamos a quedar con la cabeza vuelta a un 8, ¿sí? Porque le damos puerta abierta a las paradojas. Bueno, lógica de primer orden. Continuamos con lógica de primer orden. Ah, sí, aquí tenemos un ejemplo. Todos los miembros del comité viven en esta ciudad. Ok, todos los miembros del comité viven en esta ciudad.
El presidente de la sociedad es un miembro del comité. Ok, listo. La señorita López es la presidente. Por tanto, la señorita López vive en la ciudad. Entonces vamos a ver cómo representamos. La conclusión es que la señorita López vive en la ciudad. Esa es como la conclusión del razonamiento. Tenemos muchas premisas. Todos los miembros del comité viven en esta ciudad. Entonces, esa sería una fórmula proposicional. Porque miembros, ¿cuántos miembros hay? Muchos, ¿cierto? Entonces, puede ser la señorita López, como el señor Pérez, bueno, no sé. Entonces, hay muchos miembros. Entonces, ahí identificamos una fórmula proposicional. Tenemos la palabra todos. No hay ningún miembro del comité que no viva en la ciudad. O sea, todos viven en la ciudad. Entonces, ahí tenemos un cuantificador. El presidente de la sociedad es un miembro del comité. Ahí tenemos también una fórmula proposicional. ¿Por qué? Porque no sabemos quién es el presidente. ¿Sí? Puede ser, bueno, luego dice que la señorita López, pero en principio puede ser cualquier persona. Entonces, acá hay otra fórmula proposicional. La señorita López es la presidente. Ahí lo que tenemos es la particularización de la fórmula proposicional a la señorita López. ¿Listo? Y la conclusión, pues que la señorita López vive en la ciudad. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo representamos esto de nuestro lenguaje de la lógica. Entonces, L va a ser la señorita López. Esto es simplemente un embeleco matemático. Se va a poner, porque podría poner señorita López o López, ¿sí? Pero digamos para simplificar, le ponemos la letra L. Y la letra X va a ser cualquier, digamos como cualquier miembro del comité o cualquier persona. Aquí debimos haber establecido el universo, pero digamos que el universo son las personas, ¿sí? No está especificado en el libro, pero digamos que los razonamientos no son tan llevados a paradojas, entonces digamos que puede ser un poquito descuidado, pero deberíamos haber establecido el universo como las personas. Entonces, C de X va a ser X está en el comité, o sea, la persona está en el comité. K de X, pues que X vive en la ciudad, y P de X, que X es el presidente. Entonces, el razonamiento sería así. Para todo X, C de X implica K de X, es decir, toda persona que está en el comité vive en la ciudad. La otra proposición, para todo X, si es presidente, entonces está en el comité, ¿sí? Recuerden, acá el presidente de la sociedad es un miembro del comité. Entonces, si es presidente, tiene que ser un miembro del comité. Ahora, la señorita López es presidente, o sea que tengo P particularizado a él. Y la conclusión, la señorita López vive en la ciudad. Entonces, vuelve y juega. Pues tenemos nuestras premisas iniciales, son estas tres, y la idea es empezar a hacer reglas de inferencia, a ver si logramos concluir. Entonces, como yo tengo P de L, ¿cierto? Entonces yo puedo particularizar en P2. P2 diría P de L implica C de L, que es la que está aquí abajo. ¿Listo? Y también puedo particularizar la de arriba a X igual a L. Entonces tengo C de L implica K de L. Entonces fíjense que estas dos son las particularizaciones de las funciones proposicionales a la señorita López. Entonces, C de L diría que si la señorita López vive en la ciudad, entonces, si está en el comité, entonces vive en la ciudad, y si la señorita López es presidente, entonces está en el comité. Entonces aquí ya con estas dos, y como tengo CL, puedo aplicar Toledo Ponens y la de la transitividad, no recuerdo cuál era. Porque si tengo CL, si tengo PL, tengo CL, y si tengo CL, tengo KL, entonces ya puedo concluir KL. ¿Listo? Bueno, aquí están las fórmulas proposicionales, las escribí por aparte, y qué pasa cuando yo particularizo. Entonces me quedan estas implicaciones. Y con las implicaciones, ICL, entonces aplico ponendo tollens. Sí, bueno, aplico Toledo Ponens, sí. Y puedo concluir KL. Bueno, y aquí está otra forma de escribir esa misma. Bueno, creo que el tiempo no me va a dar, entonces vamos a parar acá. Vamos a parar acá y la próxima clase continuamos con esta lógica de primer orden y métodos de demostración. Igual mañana en el taller pues vamos a afianzar algunas de estas ideas.
Entonces, muchachos, voy a parar la grabación y nos despedimos antes de que